Buenos días a todos. Esta vez nos toca presentar el trabajo titulado Fisiología de los órganos de los sentidos, el gusto y el olfato. Mi nombre es Alan Simón Díaz y Suiza y junto con mi compañera Lady Andrea Silva Muñoz estamos presentando el trabajo Fisiología del gusto y del olfato, pertenecientes a la asignatura de Morfofisiología 2 de la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, a cargo del docente el médico cirujano Ernesto Concha Latorre. Muy bien, empezaremos con la parte uno, el sentido del gusto. El sentido del gusto. La sensación gustativa se produce por el estímulo de receptores específicos que están distribuidos por la cavidad oral. Para que se produzca dicho estímulo, es preciso que las sustancias químicas entren en contacto físico con el receptor. En el humano existen dos sentidos químicos, el gusto y el olfato, los cuales están íntimamente relacionados. El sentido del gusto es el órgano sensorial mediante el cual podemos identificar y saborear los distintos sabores que podemos sentir en nuestra lengua, el cual, en su órgano de alojamiento, el gusto y el olfato, generalmente clasificados como sentidos viscerales, por su cercana asociación con la función gastrointestinal, fisiológicamente se relacionan uno al otro, y los sabores de varias comidas son en gran parte una combinación de su gusto y de su olor. La importancia del gusto radica en el hecho de que permita al individuo seleccionar el alimento según su deseo y a menudo según su necesidad metabólica de tanto de los tejidos en cuanto a determinadas sustancias nutritivas. En esta imagen podemos apreciar a la lengua. La lengua es un pequeño órgano pero muy importante, cuyas características son las siguientes. La lengua es un órgano muscular móvil situado en el interior de la boca, con funciones digestivas, respiratorias, lingüísticas. Desempeña importantes funciones como la hidratación de la boca y los alimentos, mediante la salivación, la deglución, etc. La musculatura de la lengua permite que la lengua se movilice y tenga gran movilidad. Esta musculatura consta de 17 músculos de dos tipos, extrínsecos, que son formados fuera de ellas, e intrínsecos, que son formadas dentro de ellas. También podemos apreciar las papilas gustativas grandes y papilas gustativas pequeñas, que llegan a ser la unión de los botones gustativos. Los receptores del gusto. La unidad funcional del sentido del gusto es el botón gustativo. Cada botón está constituido por células de soporte y células gustativas. Las células de soporte forman las paredes de un habitáculo con una abertura circular o poro gustativo. La cavidad está ocupada por varios receptores gustativos, junto con un relleno de células de sostén. A través del poro gustativo, las sustancias disueltas en la saliva entran en contacto con las células receptoras. En su estructura ultramicroscópica se aprecian cuatro tipos de células: las células tipo 1, que son delgadas y densas con una función de soporte; las células tipo 2, que son claras y finas con pequeñas vellosidades en su extremo apical; las de tipo 3, similares a las anteriores en forma y densidad, pero con vesículas sinápticas en el área central. Se dice que las células tipo 2 y las tipo 3 son las encargadas de la transmisión sensorial, aunque serían las del tipo 3 las que realmente establecen sinapsis con fibras nerviosas. Y las células tipo 4 son consideradas como progenitoras. También se piensa que actúan como interneuronas en la transmisión del impulso sensorial, aunque sus funciones, al igual que las células tipo 1, no se conocen muy bien. Cada célula gustativa está inervada por fibrillas, por su extremo basal, provenientes de un plexo nervioso subepitelial, y los principales neurotransmisores de esta unión son la serotonina, el glutamato y la acetilcolina. En la siguiente imagen podemos apreciar un poco más lo que trato de decirles. En la lengua encontramos los que son los botones gustativos, mediante las papilas, que es su agrupación,
Encontramos papilas fungiformes, papilas filiformes, papilas calciformes y papilas foliadas. También encontramos lo que son las haces musculares y las glándulas serosas, pero también podemos encontrar corpúsculos gustativos, que dentro de ellas se van a encontrar las células de sostén y las células sensoriales, las cuales también agrupan a las células que son de cuatro tipos, las tipo 1, las tipo 2, las tipo 3, las tipo 4, cada una con sus terminaciones nerviosas. Explicando un poco más sobre lo que son estos botones gustativos, recordemos que al agruparse, estas forman papilas de distintos tipos, filiformes, fungiformes, foliadas y calciformes. Empecemos por las calciformes, las que son de mayor tamaño y las más especializadas. Se localizan en la parte posterior de la lengua, formando la B lingual, en un número variable de 7 a 12. Dichos botones se localizan en las criptas o surcos que forman las papilas, principalmente su cara interna. Las papilas foliadas se organizan en pliegues paralelos dispuestos verticalmente en los bordes laterales de la lengua, por delante del pilar amigdalino anterior. También varían con la edad, siendo rudimentarias en el adulto, mientras que en el niño y en el recién nacido son más evidentes. Las papilas fungiformes se distribuyen fundamentalmente en la punta y los bordes laterales de la lengua. Constan de 3 a 12 botones gustativos que se abren en la cima de dichas papilas. Las papilas filiformes son formaciones cónicas que cubren aproximadamente los 2/3 anteriores del dorso de la lengua y generalmente no contienen botones gustativos. En esta diapositiva podemos observar resumido que la diferencia entre el receptor olfativo y las células gustativas es que estas no son de origen nervioso, más bien de origen epitelial, por lo que concierne a ello van a estar sometidas siempre a un proceso de recambio celular, cuya duración es aproximadamente de 10 días. Las vías nerviosas y centros gustativos. La sensibilidad gustativa de la lengua está vehiculizada por tres pares craneales distintos: el par craneal número 7, 9 y 10, cuyos botones gustativos de los 2/3 anteriores de la lengua están inervados por el nervio cuerda del tímpano, rama del nervio facial. El nervio facial también recoge la sensibilidad gustativa del paladar blando a través de otra de sus ramas, el nervio petroso superficial mayor. El glosofaringeo recoge la sensibilidad del tercio posterior de la lengua y de la rinofaringe a través de su rama lingual, los ramos faringeos respectivamente. Por último, los botones gustativos del epiglotis, los repliegues aritenoepiglóticos y el esófago están inervados por el nervio laringe superior, rama del neumogástrico. El nervio trigémino recoge la información relativa al tacto, la temperatura y la presión en toda la mucosa bucal. No contiene fibras relacionadas con los botones gustativos, pero como ya se ha referido, la interpretación global del gusto de los alimentos se ve influenciada por estos aspectos. Las aferencias gustativas llegan a los ganglios geniculado, petroso inferior y plexiforme, y posteriormente continúan su camino hacia el tronco encefálico para hacer sinapsis en el tracto solitario del bulbo raquídeo. Desde aquí parten ramas nerviosas hacia el hipotálamo lateral, la amígdala y el tálamo. A nivel talámico se establecen relaciones cruzadas con el núcleo gustativo contralateral y convergencia con otras aferencias linguales y olfativas del córtex piriforme. Desde el tálamo se emanan neuronas de tercer orden hasta la corteza parietal. Las fibras somatoestésicas poseen proyecciones mayoritariamente contralaterales, mientras que las proyecciones gustativas son ipsilaterales.
Las principales sensaciones del gusto. En la siguiente imagen podemos apreciar la lengua de nuevo, pero esta vez con diferentes colores. Podemos observar también a la parte lateral derecho las sensaciones de sabor amargo, sabor ácido agrio, sabor salado, sabor dulce y adicionalmente el sabor umami. Sensaciones principales del gusto. A continuación les hablaré un poco más sobre los sabores. Empecemos por el sabor agrio. El sabor agrio está producido por ácidos. La intensidad de la sensación gustativa depende de la concentración de hidrogeniones. Cuanto más fuerte sea el ácido, mayor es la sensación. Los canales responsables de esta respuesta son canales de potasio, voltaje dependientes. El estímulo que producen los hidrogeniones bloquea estos canales con la consiguiente despolarización celular por acúmulo de cargas positivas en su interior. Pasemos al sabor dulce. El sabor dulce está producido en la mayoría de las ocasiones por compuestos orgánicos, azúcares, glicoles, alcoholes, aminas, ésteres y aldehídos, entre otros. La transducción de esas señales está mediada por receptores canales ligados a proteínas G y a la vía del AMP, adenosín monofosfato cíclico, que tendrá como resultado final la modificación del grado de apertura de canales de potasio con la consiguiente acumulación de cargas positivas intracelulares y la despolarización de la membrana. A continuación pasamos al sabor salado. El sabor salado se debe a las sales ionizadas, aunque los aniones también contribuyen. Los principales responsables del sabor salado son los cationes. Los principales canales implicados son los canales de sodio, no voltaje dependiente. También existen canales catiónicos inespecíficos que puede atravesar el sodio. La mayor concentración extracelular de sodio permitiría la entrada del mismo a través de estos canales, provocando así la despolarización de la membrana celular. Se ha demostrado que la aplicación de amiloride en la superficie lingual disminuye la actividad nerviosa registrada ante la aplicación de un estímulo salado. Pasemos al sabor amargo. El sabor amargo, al igual que el dulce, está producido casi en su totalidad por sustancias orgánicas en vez de agentes químicos. Se piensa que son dos tipos de sustancias que producen fundamentalmente ese sabor: los alcaloides y las sustancias orgánicas de cadena larga que contienen nitrógeno. Se piensa que los receptores implicados en la traducción del estímulo son similares a los del sabor dulce. Y por último tenemos el sabor umami. El sabor umami sería una recopilación de todos estos sabores, dando por consiguiente un sabor supuestamente denominado delicioso. Se ubicaría en la parte central de la lengua, sus botones gustativos. Eso sería toda mi parte hasta el momento y le doy pase a mi compañera Lady Andrea. Continuando con la explicación, mi nombre es Lady Andrea Silva Muñoz y les voy a hablar un poco sobre qué es el olfato. El ser humano cuenta con 5 sentidos y el olfato es uno de ellos. Y como se menciona anteriormente, el sentido es el sentido por el cual podemos percibir olores. El sentido del olfato es por el cual tenemos la capacidad de percibir y distinguir olores. El olfato está ubicado en la nariz, que es además donde residen los quimiorreceptores que responden a las sustancias químicas que se encuentran presentes en el aire. La nariz es el órgano
que nos permite reconocer los olores. El olor debe llegar al fondo de la nariz para percibir aquellos olores. La intensidad del olor varía según la distancia que separa la nariz con este olor. Partes que conforman el olfato. Bueno, como primera parte tenemos la nariz, que está compuesta por dos cavidades denominadas fosas nasales y separadas entre sí por un tabique nasal. En su interior se encuentra una mucosa denominada membrana pituitaria, donde están las células olfatorias. Las células olfatorias son células olfativas, que son células bipolares que se encargan de la percepción y la captación de las moléculas odoríferas. Para tal función, utilizan unas prolongaciones finísimas llamadas cilias, de las cuales hay entre 15 y 30 por cada célula aproximadamente. Los cilios sobresalen ligeramente de la mucosa y usan proteínas sensibles a características determinadas de un tipo de molécula, lo que es lo mismo decir que cada célula del olfato se especializa sobre un solo tipo de molécula. Las proteínas perciben dicha molécula y la fijan en los cilios, lo cual facilita que se pueda producir un potencial de acción que se dirija al bulbo olfatorio. Células de sostén. La función de esta célula es la de mantener fijas las células olfativas. Tenemos las células también basales. Estas células son las que reemplazan las células olfativas muertas, dividiéndose de tiempo en tiempo. Tenemos también las células mitrales, son las que se encargan en enviar la señal compuesta por los glomérulos hacia la corteza olfativa primaria a través de sus axones, y a esto se le denomina tracto olfativo. Un grupo de células que se encuentran abundantemente en el tracto forma el núcleo olfatorio anterior, cuya función se cree es reforzar la sinapsis eléctrica en el tracto. Luego, ese tracto se divide en una región medial y una lateral. La región medial se trae axones del núcleo anterior, los cuales se dirigen al bulbo olfatorio del lado opuesto, pasando por una comisura anterior. La región lateral contiene axones que alcanzan hasta núcleos de las amígdalas y hasta la corteza entorrinal y corteza olfatoria primaria. Esto indica que la información sensorial del olfato no requiere pasar por el tálamo primero, lo cual es un aspecto único en el sentido. Ramificaciones nerviosas. Son los nervios que transmiten los impulsos de las células olfatorias al bulbo olfatorio. El bulbo olfatorio se localiza en el extremo anterior del sistema nervioso central y está formado por una membrana que recoge los impulsos de las células olfatorias. El nervio olfatorio es el que transmite los impulsos olfatorios hasta la corteza central, localizado en la pared opuesta del tabique nasal. También tenemos a la pituitaria amarilla. Es la mucosa que recubre la superficie superior de las fosas nasales que contienen las células olfatorias. Bueno, en esta imagen tenemos un poco más el olfato. Por ejemplo, la primera parte, que era la fosa nasal, que lo encontramos aquí. Acá es el cartílago nasal. En la parte superior está el hueso nasal. Por aquí tenemos el seno frontal. Esta parte de aquí se llama bulbo olfatorio. Por aquí encontramos el seno esfenoidal. Y como muy bien muchos sabemos, es el músculo labial que ayuda al movimiento de los labios. Bueno, como aquí está un poco sobre cada uno. Bueno, las conas nasales es la cavidad en forma de embudo
se utiliza para designar las aberturas nasales. Estas aberturas posteriores se comunican directamente con los palatinos y ambos coanas están separados por el hueso vomer, que constituye el tabique nasal. Tenemos al seno esfenoidal, es la parte de aquí, como vemos en la imagen. Son dos cavidades asimétricas llenas de aire que se encuentran en el hueso esfenoides del cráneo, junto con el seno frontal, seno maxilar y seno etmoidal, forma el conjunto conocido como senos paranasales. El seno esfenoide está rodeado por diferentes estructuras anatómicas de gran importancia. En su parte superior se encuentra con la hipófisis, el tracto olfatorio, el quiasma óptico y los lóbulos frontales del cerebro. Por debajo está limitado por la nasofaringe. Lateralmente está en proximidad con la arteria carótida interna, el seno cavernoso y los pares craneales 2, 3, 4 y 5. Bueno, tenemos por aquí a los cornetes, el cornete superior, el cornete medio y el cornete inferior. Los cornetes también son estructuras llamadas por hueso esponjoso. Su cubierta es muy delgada y delicada de mucosa nasal. Se ubican en las partes laterales de las cámaras nasales. Su número por lo general es de 3, aunque pueden llegar a 5. El bulbo olfatorio u olfativo es una estructura neural del procéfalo de los vertebrados implicada en la olfacción, es decir, en la percepción del olfato. El bulbo olfatorio está en la parte superior de la cavidad nasal. En la parte superior del bulbo olfatorio encontramos la lámina cribosa. Dentro del bulbo olfatorio tenemos al epitelio olfativo, que está constituido por capas. Que la primera capa está la capa mucosa. Tenemos a los cilios de la célula receptora. Por aquí tenemos la célula receptora, la célula soporte, la célula basal. Y en la lámina propia encontramos a la glándula de Budman. En la lámina cribosa encontramos al axón del nervio olfativo. Ramificaciones nerviosas del olfato. Voy a comenzar por explicar primero. El nervio olfatorio es únicamente un nervio sensorial. ¿Qué quiere decir? Que este se encarga persuasivamente de detectar cualquier olor o simplemente un aroma que tenga precedencia del mundo exterior que podamos encontrar en el ambiente, ¿no? Su función es establecer los impulsos olfatorios de la nariz al sistema central. Se comunica con el nervio central y envía una respuesta de acuerdo a la información recogida para posteriormente enviarla hacia el cerebro. Nuestro cuerpo se rige por una serie de actividades sensoriales y el nervio es sumamente importante para la percepción del olfato. Durante nuestro periodo, la actividad es gestionada por la corteza cerebral. El nervio olfatorio permite diferenciar olores de acuerdo a señales enviadas a nuestro cerebro. Un ejemplo de ello se resumiría una taza de té caliente. A través del olfato no podemos distinguir, pero podemos presenciar la calidad del vapor o, seguidamente, una ropa sucia o limpia. Esos factores de decisiones inversas influyen en el comportamiento del aroma que recibimos. Y como eje cerebral, el cerebro se encarga de difundir el mensaje hacia todo el organismo en toma de alguna reacción favorable o desfavorable. La pituitaria
y mucosa que revisten la cavidad de las fosas nasales. La mucosa olfativa o pituitaria amarilla está situada, como vemos, en la parte superior de las fosas nasales y contiene células nerviosas olfativas, donde reside el sentido del olfato. La pituitaria amarilla tiene receptores bipolares, células epiteliales mucosas que se juntan y forman las glándulas de Blaise y producen el moco. La pituitaria amarilla mide aproximadamente unos 2 a 5 centímetros y hay millones de células de Schnitzler. Esas son las únicas neuronas que tienen la capacidad de regenerarse y esa regeneración se debe a la sustancia que se produce en el etmoides, que es la proteína morfogenética ósea, y esta hace en las células se regenera a las 24 horas de haberse dañado. La función de esta pituitaria amarilla se concentra, como habíamos dicho anteriormente, en el sentido del olfato, porque los vapores que emiten las sustancias olorosas penetran por la parte superior de las fosas nasales. Y después de disolverse en la humedad de la pituitaria amarilla, actúan químicamente sobre los receptores olfatorios. La pituitaria amarilla constituye por un grupo de células nerviosas con pelos microscópicos llamados cilios y está recubierto de receptores sensibles a las moléculas del olor. Fisiología del olfato. Los estímulos químicos presentes en el medio ambiente pueden ser captados por tres diferentes sistemas. Tenemos al sistema olfatorio, el sistema vomeronasal y al sistema trigeminal. El sistema olfatorio es el que percibe las moléculas odoríferas que se transmiten por el aire. Para el ser humano, los olores constituyen una vasta información sobre el medio ambiente, los alimentos, animales y otras personas que tienen trascendencia sobre su conducta alimenticia y social. Los animales macrosmáticos, que quiere decir que tienen el olfato muy desarrollado, cumplen funciones de determinar el alimento, localizar a sus depredadores o a sus presas y encontrar su pareja durante la vida sexual y reproductiva. En los microsmáticos, como el ser humano, el olfato está menos desarrollado, pero aún así es capaz de distinguir miles de olores, aunque sean olores con poca concentración. El sistema vomeronasal está capacitado para detectar sustancias químicas o feromonas que son producidos por miembros de una misma especie, en lo que se refiere a sus funciones reproductivas y de preservación. Es el sistema químico que actúa como defensa, que nos alerta y protege ante la exposición a irritantes presentes en el ambiente. Como tenemos aquí en la imagen, esta parte de aquí amarilla es el nervio trigeminal. Relación entre el olfato y el gusto. Como muy bien sabemos, el olfato y el gusto son unas de las 5 sentidos que tiene el ser humano. Y bueno, el olfato y el gusto son quizás los que están más relacionados entre sí. Las papilas gustativas de la mucosa orofaringea, que son las que se encargan del sentido del gusto, y el nervio olfatorio, es el que determina los olores. Ambas sensaciones son transmitidas al cerebro para reconocer los sabores. Los sentidos del olfato y el gusto componen un sentido químico común o sentido trigeminal, que implica la activación de múltiples terminaciones nerviosas o diferentes niveles, especialmente las localizadas en la mucosa nasal orofaringea.
Tanto el sentido del gusto como el olfato son sistemas quimiosensibles que se denominan así porque son los estímulos químicos que se activan a sus receptores. El olfato y el gusto están estrechamente relacionados, pues las papilas gustativas de la mucosa orofaringea son las que se encargan del sentido del gusto y el nervio olfatorio que identifica los olores. Ambas sensaciones son transmitidas al cerebro para reconocer los sabores. Sin embargo, existen algunos sabores que pueden identificarse sin que intervenga el olfato.